Quiero invitarlo a que me acompañe. Usted la va a buscar allí, la va a dejar allí listica. El libro de Santiago. Y mientras usted busca el libro de Santiago, quiero saludar a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos y que sea Dios hablando, bendiciendo sus vidas hoy, como lo hará con nosotros en el nombre de Jesús. El libro de Santiago está en el Nuevo Testamento. ¿Ya estamos allí? Bueno, y antes de compartirles, o antes de que leamos lo que está en el libro de Santiago, quiero empezar con un testimonio de vida, tratándolo de relatar porque dura más o menos hora y media, hora y 45 minutos, pero voy a tratar de resumirlo, que impactó mi vida esta semana. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el testimonio del loco de la celda número 8. ¿Lo ha llegado a escuchar? Apunte allí para que cuando llegue a su casa lo busque en YouTube. De todo modo les voy a mandar el link. El testimonio de del loco de la celda número 8. Así que saben más o menos de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, dice la historia, mientras avanzamos en el testimonio, que era un joven que a muy temprana edad había conocido al Señor. Estamos hablando de un jovencito de 15 años aproximadamente, entre 13 y 15 años, había conocido al Señor, pero en su juventud tenía sueños, anhelos y muchas metas, y una de ellas era poder alcanzar sus estudios. Él siempre había deseado ser médico profesional y así fue. Debido a su muy buena conducta, debido a la inteligencia que Dios le había regalado, presentó un examen en una universidad y le dieron la entrada para que empezara con media beca a hacer su carrera. Siempre en la vida de nosotros hay una persona que influye para bien o para mal, ¿sí o no? Esas famosas amistades que para bien o para mal siempre están esperando ayudarnos a escalar o ayudarnos a descender. Y esta no fue la excepción con aquel hombre. Él tenía un mejor amigo que desde que se convirtió este varón a los pies del Señor, este amigo le acompañaba, mas no iba a la iglesia con él. Participaba, eran súper amigos, eran amigos de la infancia, esos amigos que uno jamás deja, que siempre están allí, pero que cuando él empezó a caminar con el Señor, este amigo empezó a hacer una influencia más difícil, porque empezó a criticarlo, a juzgarlo, se burlaba porque iba a la iglesia, lo presionaba diariamente y le instaba para que volviera atrás. Dadas las circunstancias, este varón empieza su carrera, llevaba un año estudiando, sus mejores calificaciones, era muy bueno, tenía un don de parte de Dios. Saben que del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia vienen de Dios. ¿Cuánto lo saben? No porque usted lea libros y tenga conocimiento, usted es sabio porque es un don de Dios. Amén. Y este varón tenía esa característica, que le iba muy bien, avanzaba, le ayudaba a todos en la escuela, en su grupo, y hasta allí la vida de él iba liderándose en su juventud derecho a su objetivo. ¿Y cuál era su objetivo? Ser un gran médico. A los 2 años de estar ya avanzando en su carrera, su amigo empezó a influenciarlo. Y en ese vaivén de ir a la iglesia, de no ir a la iglesia, ese vaivén de que a veces estoy con Dios y no estoy con Dios, su amigo esperaba que él le diera una oportunidad, ¿sí? Las influencias siempre se esperan que uno les dé la oportunidad para llevarlo a los caminos equivocados. Resulta que este varón lo invitó a salir y lo llevó a un lugar donde había pues un ambiente secular, cosa que él no estaba acostumbrado a eso porque era muy joven. Le permitieron entrar siendo menor de edad, pero resulta que le llamó la atención que donde estaban tomando esas gaseosas en esa barra, había un lugar hacia el fondo donde entraban muchos hombres, ¿sí? Y dice él en la historia que entraban los hombres y salían al rato muy despeinados, muy despelucados, muy desarreglados. Entonces que a él le llamó la atención y le dijo al amigo que qué era ese lugar allá adentro, que qué era lo que pasaba allá. Entonces el amigo le había dicho que si él quería entrar, entonces le dijo que no,
que solamente le estaba preguntando. Ese día le ofreció un cigarrillo por primera vez, influenciándolo de tal manera, presionándolo de tal manera, le ofreció un cigarro que yo una vez consumí, que es un famoso cigarro de color café que huele a chicle. No sé si alguno de ustedes lo llegó a consumir aquí, ¿no? Usted fuma y cuando sale el humo huele a chicle. Entonces recuerdo que en las fiestas, a nosotros se llamaban las minitecas, cuando usted fumaba y olía a chicle, o sea, todas las chicas quedaban bien con uno, porque era la moda en aquel tiempo, ¿sí? Entonces por primera vez prueba él este cigarrillo, le queda gustando y terminó en la noche enrumbado, terminó bailando con chicas, terminó, ya saben ustedes, haciendo ¿qué? Por una simple influencia. Resulta que ya su vida se había contaminado, ya el próximo domingo no quiso ir a la iglesia, ya empezó a sacarle el cuerpo a Dios, como nos pasa a veces. Resulta que ese cigarrillo abrió la puerta espiritual para que su cuerpo, su identidad y su naturaleza se empezara a cambiar, porque ya el cigarrillo no le hacía nada, ¿sí? Ese cigarrillo es mentolado, aunque tiene un olor muy rico, es mentolado, entonces tiende a producir en la persona que lo fuma una sensación muy chévere, ¿no? O sea, la sensación que sienten las personas cuando empiezan a tomar, que se van como calentando. ¿Cuántos tomaron aquí alguna vez? ¿Uno nomás tomó aquí? Ustedes saben que cuando uno empezaba con los primeros tragos, uno empezaba como a ejercitarse, ¿no? ¿Sí recuerdan? Y ese cigarrillo producía ese primer chispa en el cuerpo de las personas. Entonces ya no era suficiente, sino que empezó a consumir lo que se le llama hoy la marihuana. Y empezó la adicción poco a poco a formarse en la vida de él. Y él no entendía cómo él, estudiando la medicina, cómo él, estudiando en la universidad, cómo sanar a muchos enfermos, hoy a causa del cigarrillo y la marihuana se estaba dañando a sí mismo. Y él le hacía estas preguntas no a nadie que tenía como consejero sabio, sino a quién, al mismo amigo que le había abierto esa puerta. Ustedes se imaginan qué consejo le daría a su amigo, ¿no? Después de que ya lo había endulzado, después de que ya le había dado, ¿qué consejo podría recibir? Llega un tiempo, 3 años de su carrera, cuando ya la marihuana no le hacía efecto. Recuerden que las drogas siempre avanzan a un dominio, ¿sí? A una necesidad de adicción. Y no es que yo no quiera, es que el cuerpo va a demandar poco a poco que la sustancia sea más fuerte en el cuerpo de las personas. Hasta el punto que le dijo a su amigo, ya esto no me hace efecto en nada, ahora quiero algo más fuerte. Entonces su amigo, su influencia, lo lleva a donde venden las drogas y por primera vez se enfrenta este varón a lo que sería la droga inyectada, ¿sí? Que es a través de las venas y le inyectan una dosis muy pequeña de la famosa heroína. Cuenta el relato que cuando a este muchacho le están inyectando la heroína, lo dicen todos los drogaditos, que por primera vez cuando esto lo inyectan, siente que las personas se queman por dentro, sienten que su sangre se calienta porque es una sustancia muy fuerte y aunque era una dosis muy mínima, el primer porcentaje que entra en la sangre de la heroína es muy fuerte. Pero su amigo con su risa le decía, no te preocupes que el beneficio va a ser mucho mejor. Miren el consejo. Él está sintiendo y experimentando que su vida, su cuerpo está sintiendo cosas raras mientras la sustancia entra, pero el amigo le está hablando y le está diciendo el beneficio será mucho mejor. ¿Saben cuál fue el beneficio de esa primer dosis de heroína? Que ya no solamente era una dosis, eran varias dosis al día, ahora ya no era heroína sino cocaína y empezó a inyectarse toda la droga que había a través de lo que le ofrecía. O sea que ese muchacho a los 4 años de su carrera se convirtió en un drogadicto adicto, ¿sí? Era la carrera quien lo sostenía, que no fuera a las calles, eran sus padres, aunque la historia no habla mucho de sus padres, era su familia que tenía muy buen modo de vivir, por lo tanto, quien tiene dinero fácilmente se puede perder más fácil. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de comprar droga fácilmente. Estamos hablando de muchos años atrás, es una historia muy real. Hoy cualquiera consigue droga, pero en los tiempos de antes era muy difícil y muy costosa. Resulta que a los 5 años de su carrera empezó a sentir que la droga empezó a afectar su carrera. ¿Por qué? Porque la droga se convierte en una adicción, en un desespero, son tantos cambios físicos, emocionales, espirituales, que empezó a bajar su nivel académico.
empezó a pasar materias arrastrados, empezó a pagarle a los profesores para que no le hicieran perder su módulo, pero su objetivo era graduarse. Siguió saliendo con el muchacho, pues las fiestas alimentaban más los procesos de conversión de las drogas en su vida. Ahora, la pregunta es, ¿dónde quedó Dios para él? Pues Dios dejó de existir en la vida de él. ¿Por qué? Porque le abrió una brecha, le abrió una puerta a una influencia, una oportunidad, y se fue deslizándose al abismo poco a poco, creyendo tener el control. Llegado a los 7 años, donde se gradúa un médico por primera vez, que le colocan su bata normal, dice la historia, voy a resumirla más rápido, que cuando él estaba en la graduación con toda su familia, el día más esperado, sabiendo cuánto le había costado ya de los 4 años para adelante, porque su sacrificio era mayor, ya no trasnochaba, le era muy difícil poder estudiar. Saben que los médicos tienen que estudiar mucho, ¿no? Es una de las carreras más amplias y más extensas en estudio. Son esos hombres que trasnochan todos los días para poder estudiar al otro día. O sea, hacen trabajos, desarrollan estudios y al otro día tienen que estar en la universidad, o los que trabajan en su empleo. Entonces ya esa droga en su cuerpo no le daba una oportunidad para avanzar, sino que era más grande el esfuerzo, pero sabiendo él y conociendo todo lo que ha vivido, el día de su graduación se sentía el hombre más maravilloso, el hombre más lleno, más contento porque lo había logrado. Dice la historia que antes de que llamaran a todos los alumnos a la tarima, pues donde les entregan su diploma, él entró al baño a escondidas de todos y se pegó su dosis, digámoslo así. No pudo fumar, sino que se inyectó su dosis para salir más activo a recibir su diploma. Recuerdan que era algo que ya él necesitaba de día y de noche, una dosis en su vida. Antes de que lo llamaran a él, cuenta y relata que él empezó a sudar. Y él decía, uy, los nervios no me pueden jugar, porque cada uno tenía que dar unas palabras de agradecimiento. Los médicos se gradúan tan profesionales que tienen que dar unas palabras delante de todos los familiares. Y él empieza a sudar y empieza a sentir un éxtasis en su vida, y él dice, o es la droga o los nervios, o es la droga o los nervios, pero algo me está pasando. Entonces se asustó y se puso nervioso de tal manera que cuando recibió el diploma, él que recibe el diploma y cae al piso, ¡puf!, delante de todo el mundo. Entonces en el auditorio todo el mundo hizo silencio, los que estaban dirigiendo la programación se quedaron impresionados de qué había pasado. Entonces dijo una de las personas que está dirigiendo, dice, es tanta la emoción en el doctor Jaime que cayó desmayado, dejémoslo allí que pase su tiempo. Siguieron llamando a los otros muchachos, los otros graduandos, todos iban recibiendo sus diplomas, pero ya habían pasado 10 minutos y él nada que reaccionaba, era ahí. Aquí en la iglesia es algo normal, ¿no? Que alguien caiga al piso y que se esté allí por un tiempo, sabemos que es el toque de Dios. Pero alguien que se desmaye y después de 5 minutos no se levanta, ya es preocupante, ¿o no? A no ser de que salga la abuela por allá con el alcohol de por aquí, ¿no? ¿Se ha visto que las abuelas cargan alcohol por acá? No, yo tengo alcohol, mijo, venga. Y salgan el alcohol de aquí, van y le aplican alcohol en la nariz, y eso reanima a las personas que se han desmayado. Lo intentaron hacer 10 minutos, 15 minutos, cuando ya se alerta todo el auditorio y dice, no, sáquenlo para la clínica, no reacciona. Cuenta la historia que se lo llevan en una ambulancia en urgencia, lo metan al médico, lo reciben y de una vez enviado para la UCI, porque los médicos no se explicaban por qué la persona no reaccionaba. Empiezan a tomarle exámenes de todo, sangre, orina, no reacciona, sus latidos están normales, todo está normal, pero él no reacciona. Cuando ya lo envían rápidamente para hacerle exámenes en su cabeza, y se dan cuenta en los exámenes entre el neurólogo, todos los profesionales de la cabeza, ¿sí? No el peluquero, ¿no? Sino el neurólogo, todos los que tienen que ver allí, que en los exámenes sale algo extraño en los resultados de las resonancias. Él sigue inconsciente y en esos exámenes dice, según la historia, un momentico aquí recuerdo. Salió el 40% de su cerebro dañado en las resonancias que arrojó, los resultados que arrojó. Pues los médicos no entendían qué estaba pasando en su cerebro. O sea que este varón entró por una muerte cerebral. No era nada en su cuerpo, no era nada en su organismo, simplemente el ataque era en su cerebro.
Rápidamente llaman al psiquiatra, rápidamente llaman al psicólogo, bueno, llaman un poco de gente más avanzada en este tema, porque el primer dictamen que suelta el neurólogo, las personas que están mostrando, es que este varón tiene esquizofrenia, ¿sí? Y él que dice en la junta, donde están todos los médicos con aquel varón, esquizofrenia, y cuenta la historia que cuando se dice esto, el muchacho abrió los ojos, estando conectado a todas las máquinas. Él abre los ojos, pero relata el médico que cuando él abre los ojos eran vidriosos. Ya saben a qué me estoy haciendo referencia, ¿cierto? Los ojos vidriosos, ¿qué son? La manifestación espiritual de los demonios. Ya no es algo natural. Los ojos eran vidriosos y que él se queda mirándolos hacia todos, y la doctora que está apuntando lo que está diciendo el neurólogo, que es esquizofrénico, él se queda mirándole directamente a ella. Cuando él llega y se para y se desconecta de las mangueras y todo lo que está atado, y se pone en una posición como tigre ahí en la camilla. Entonces todos los médicos, asustados por su reacción, es un hombre que tiene muerte cerebral y reacciona así, pero fue tan rápida la reacción que él llegó y se tiró contra la doctora y le dañó un ojo. O sea, de una, si fue rápido la fuerza, se fue contra ella, y lo que cayó contra ella le golpeó un ojo, y la doctora perdió ese ojo por causa de ese duro golpe que le dio este loco. Rápidamente los médicos, ya les había ganado su batalla, llaman muchos médicos, logran controlarlo, lo amarran, lo atan, y rápidamente es declarado esquizofrénico. Entonces ya lo llevan ya para otra clínica, y lo llevan y lo internan en la clínica de los locos, ¿sí? Donde ya no es solamente todo lo que había pasado, lo que había causado en él, sino que ahora hay un dictamen más difícil. En la historia que relata el doctor, dice que cuando él recibe el diploma y cae al piso, él queda inconsciente. Pero mientras la historia está relatando lo que pasa con los médicos, él está en una conciencia sintiendo que el diablo le había pagado a él el día de su graduación. Le había dado una paga. Y dice así: en los exámenes arroja que el 40% de su cerebro está perdido, con más de 100.000 de sus células dañadas por causa de un tumor canceroso en su cerebro. Pocos días de vida, dice el neurólogo le quedarán. El cáncer le había destrozado tanto en su cerebro que ya había hecho metástasis. Miren todo lo que estaba pasando en un hombre sin que se diera cuenta. Y dice él: Satanás, como premio de graduación, destruyó mi cerebro y me dejó esquizofrénico. Es lo único que él relata mientras todos los médicos están corriendo y haciendo todo lo que están haciendo. Él siente en su corazón y en su espíritu, mientras está conectado a esas máquinas, que Satanás, de premio de graduación, le dañó el cerebro y le dejó esquizofrénico. Antes, cuando ya es hospitalizado y es llevado allá, van los neurólogos y dicen: a él le quedan pocos días de vida, necesitamos hacerle un agujero en su cerebro para que el cáncer drene, porque si no el cáncer lo va a matar más rápido. Entonces hacen un hueco en su cerebro, en su cabeza, rompen el cuero, rompen la capa de la corteza del cerebro y lo dejan abierto, simplemente para que a través de ese hueco se drenara todo lo que el cáncer bota. Ustedes saben que cuando hay un cáncer, bota materia, hace pus, hace cantidad de cosas, y le dijeron al señor y a los familiares: él tiene que quedar con ese hueco así abierto hasta que muera, porque si se sigue eso allí adentro, se muere más rápido. Entonces, un hombre desahuciado, un hombre destrozado, un hombre que simplemente recibió el diploma y allí quedó su vida por completo, con una perforación en su cabeza que permanentemente estaría abierta para botar todo lo que el cáncer a diario sacaba. Dicen los médicos que cuando el cáncer empieza a hacer ebullición, es uno de los olores más fétidos que pueden haber en la medicina o en lo que bota un cuerpo, porque son células muertas, podridas, que empieza a botarse a través de una materia. ¿Ustedes saben que la materia huele feo? ¿Alguien ha olido materia alguna vez? ¿Sí? Entonces ese cáncer todos los días drenaba por su cabeza. No había manera de conectarle alguna manguera para que saliera disimuladamente, porque estamos hablando de su cerebro, pero pues le dijeron para que mientras él muere, el cáncer drene. Lo hospitalizaron, lo llevaron al lugar de los locos, lo metieron a un lugar, a una habitación, y la celda, coincidencialmente decía celda número 8.
donde están los locos más fuertes, los locos más dañinos, los locos que tienen que estar amarrados, o sea, en una celda de alta complejidad por su condición. Los alimentos tenían que pasárselos debajo de la puerta porque al que él lograba coger, lo dañaba. O sea, era un hombre que actuaba muy salvajemente, pero sabemos que era la parte espiritual en él. Para los médicos es esquizofrenia, para nosotros que conocemos la palabra es un espíritu que gobierna y controla la voluntad. Pasaron los años en esa enfermedad, el cáncer seguía drenándose, el hombre había cambiado su aspecto de un aspecto normal a un aspecto como un indigente. En aquella celda solamente entraban y le metían una manguera y lo bañaban a presión para que saliera todo. O sea, él tenía que hacer sus necesidades allá adentro y allá mismo adentro era todo lo que pasaba y con una manguera lavaban todo. Él ponía su cabeza para que la manguera le cayera así el chorro. O sea, imagínense el estado tan desagradable en la que entró este varón, ¿sí? No se podía asear, su aspecto físico cambió bastante y era el loco de la celda 8 muy temido en aquella clínica, porque no había hombre o mujer que entrara a la celda sin que saliera lastimado por este loco. Para que a él le aplicaran los medicamentos y el tratamiento que tenían que estar haciendo era muy difícil, tenían que convencerlo con cosas, atarlo, amarrarlo y poderle meter sus medicamentos. Y bueno, ese loco era de gran impacto en aquella sociedad, en aquella clínica. Para resumir, en esos tiempos donde el loco se debatía entre la vida y la muerte, hay un hombre llamado el Chema, pastor el Chema, que usted lo va a ver en la historia también, que fue un hombre que sacó Dios del monte a la ciudad con un propósito. Un hombre que se crió en el monte, un hombre que conoció a Dios, la gloria de Dios, y cuando Dios lo bajó, fue un hombre que estableció muchas iglesias, fue un gran evangelista de poder y gloria de Dios. Y resulta que mientras está pasando esto en esta clínica, el relato cuenta la historia que Dios le habló al Chema en su oración y le dijo: quiero que vayas a la clínica tal porque te voy a usar con un propósito. Entonces él le dijo: Señor, pero tú sabes que a mí no me gusta el tema de los locos. Era un pastor que no le gustaba el tema de los locos, le daba como miedo, le daba como, no se había ejercitado en esa área, y le dijo: simplemente ve que yo te voy a usar. Pues el pastor Chema dice la historia que llega a aquel lugar y él llega preguntando por quién, no por un loco, él llega preguntando es por el director. Él no sabía quién Dios iba a ponerle en su camino para que le ministrara. Y resulta que él va preparado para tener una relación, una conversa con quién, con el coordinador de aquel lugar, de aquella clínica. Y camino al lugar donde está el director, tenía que pasar todas las personas por todas las celdas, ¿sí?, más fuertes, y en esas celdas estaba también el loco de la celda número 8. Entonces dice la historia que el loco Chema entra con su Biblia, ¿sí?, bien con su el loco Chema, el pastor Chema entra con su Biblia, entra bien ensacado a dirigirse a una conversa con el director. Pero él cuenta la historia que ese pastor iba lleno de miedo, porque cuando entró escuchaba a los locos como gritaban, escuchaba pues todo como las enfermeras corrían para ahí para acá. Eso es como entrar a un manicomio, que es algo difícil. Si usted alguna vez ha entrado así, eso es duro ver las personas así en sus estados. El pastor va caminando y cuando pasa por la celda del loco número 8, el Señor le habla por su espíritu y le dice: detente. El pastor Chema no sabía nada de él, ni sabía que era el loco más agresivo de la clínica. Simplemente le dice: detente y mira hacia la celda. Cuando él se detiene y mira hacia allá, se asombra, se asusta, se corre y dice: Señor, qué loco más feo que yo he visto en la vida. Mas él no tiene claridad de lo que está pasando con él. Recuerden, el aspecto físico era muy desagradable. El olor que salía de esa celda era muy fuerte. Entonces él intenta avanzar corriendito para el director y le dice: Señor, detente. O sea, es el espíritu hablando, diciéndole: yo te traje es para que sepas que el varón que está allá adentro va a ser vaso de honra en mis manos, y quien lo va a liberar eres tú. Dice el pastor Chema que él no sabía si correr para donde el director, salirse. Él quedó bloqueado porque se iba a enfrentar por primera vez ¿a qué? A un miedo que él tenía interno natural con el loco más fuerte y más feo de aquel lugar. Logra llegar donde el director y le dice: señor director, vengo con un propósito, esta es mi credencial de pastor,
Dios me trajo aquí porque va a hacer una obra en el loco de la celda número 8. Y el director le abre los ojos y le dice: ¿cómo se te ocurre? Ese señor ya está para morirse, está podrido por dentro, y le muestra todo el historial. O sea, ahí es cuando la fe o avanza o se cae. Cuando le sacó la planilla de todo lo que el loco era, tenía, el cáncer y todo, más impresionado quedó el pastor Chema. Y en ese momento que está escuchando todo el dictamen médico, el pastor Chema sintió el deseo de salir corriendo, porque no solamente el loco era feo, olía feo, sino que tenía un cáncer, ¿sí? Sino que tenía muchas cosas en contra de lo que él podía hacer naturalmente. Pero cuando él está pensando así, vuelve y le habla al Señor y le dice: ahora vas y te metes a la celda del loco número 8. Ya no le dijo: ve y ora, te vas a meter allí. A ver, o sea, por muy pastor que uno sea, pues uno ya... No es que se lo iban a sacar y se lo iban a amarrar, se lo iban a bañar para que lo atendiera en la consejería, ¿no? En la condición que él estaba tenía que atenderlo. Entonces el director le dice: yo no te voy a abrir esa celda, porque te aseguro que te abro la celda y tú morirás allá adentro. Y dice que en ese momento él sintió un fuego del Espíritu Santo que cogió al director de la nuca y lo ahorcó y le dijo: que me abran la celda número 8, porque Dios me mandó a liberar a ese hombre. O sea, fue el Espíritu Santo en él que lo impulsó ya a hacer algo para vencer su naturaleza. Entonces dijo él: o me mata a mí o que lo mate el loco, ábranle en la celda. Y lo mandó para allá. Todo el mundo en la clínica estaba aterrado, estaban asombrados, sabían que era un pastor, pero todos estaban pensando que el pastor moriría dentro de esa celda. Entonces los carceleros o la gente que no sé cómo se le llaman allá en las clínicas, los que tienen las llaves, toman al pastor, le abren la celda y llegan y lo empujaron, lo empujaron y ¡pum!, cerraron la celda. De una, ellos sabían que donde ese loco se saliera algo iba a pasar. Pero todos allí, expectantes, los pasillos, todo el mundo corría. Dice la historia que incluso los mismos locos por las celdas miraban qué estaba pasando, porque nadie se atrevía a entrar a esa celda. Entonces ya dice la historia que cuando el pastor Chema entra y se mira cara a cara con el loco llega rápidamente y toma posición de tigre otra vez. Se le hace así, atacarlo. Y empezó así. O sea, su transformación espiritual fue rápida. Cuando un espíritu inmundo siente la presencia de Dios, rápidamente se manifiesta. Y dice el pastor: siempre estoy encerrado, ahora ya es un tigre. Es que es muy chistoso, o sea, yo quiero que la vean. Yo estoy tratando de relatar así. Está asustado, ya es un tigre, ahora me va a atacar. Pero recuerda él que hay una palabra de profecía que todo cristiano la dice, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder. Y él suelta eso y dice: la sangre de Cristo tiene poder. Y dice el tigre: ¿cómo? Entonces, cuando él dice eso y el tigre le contesta, pues el espíritu de tigre le contesta en él, dice que el tigre va a venir contra él, a atacarlo, a tirarlo contra la reja, y él dice: te reprendo en el nombre de Jehová. Y cuando él dice eso, él cayó como un pollo, desplomado. O sea, cuenta el pastor, que fueron milésimas de segundos para reaccionar contra ese loco, porque si no, o sea, donde él se deje tocar por el endemoniado, su fe cae y tienen que abrirle y sacarlo allí. Se pierde el propósito de Dios. Pero fueron milésimas de segundos para él reaccionar. Entonces, cuando él cae como un pollo, dice: ahora sí, como cuando David, ¿no? David derrota a Goliat, y cuando Goliat cae, ¿qué hace David? Ahora sí coge la espada y corre rápidamente y le quita la cabeza al gigante antes de que se pare. Entonces, así mismo corrió el pastor Chema donde estaba el loco, y llega y se la rodilla y le pone la mano y empieza a reprender todos los espíritus, empieza a romper la maldición sobre él, y empieza el loco a supurar más materia. O sea, ya no es solamente la parte espiritual, sino que aquel pastor con su saco, su buen nombre y todo, ya estaba siendo afectado por todo lo que estaba pasando allí. Recuerden que dentro él hacía sus necesidades, ¿se acuerdan lo que les dije? Dentro pasaban muchas cosas en esa celda. Él se tuvo que olvidar de todo eso y simplemente cumplir lo que Dios le había mandado a cumplir, o sea, le había dado como orden. Todo el mundo expectante en la clínica, el tigre aullaba, el tigre gritaba, el tigre hacía muchas cosas, y el pastor: y en el nombre de Jesús. Bueno, todo lo que usted ya sabe, lo que pasa en una liberación. Llega un momento donde el pastor sabe que no está avanzando mucho en la liberación, ¿no? O sea, que nadie entraba a ayudarle. Uno en una liberación siempre necesita que alguien ayude en las manifestaciones. Ahora, está solamente el pastor con el loco adentro.
Imagínense en la fuerza del loco, imagínense en la fuerza de todo lo que está pasando espiritualmente. Y él estaba solo, o sea, el desgaste físico era fuerte lo que estaba pasando adentro. Pero llega un momento donde el mismo espíritu le dice: ahora abrázalo. Yo lo viví una vez y lo aprendí. La palabra de Dios dice: el amor echa fuera todo temor. Resulta que el pastor Chema no amaba a ese indigente, no amaba a ese loco, apenas lo está conociendo. Pero Dios le dice: no, te estás desgastando con la fuerza humana, te estás desgastando con tanta gritería. Él lo que necesita es mi amor para ser libre. Oiga, yo abrazo a cualquiera aquí, pero que usted venga oliendo a materia, la materia se regada en su cabeza, usted está untado de sus heces, de todo lo que estaba pasando allá adentro. Pues si el Señor me dice abrázalo, duro o no duro, abrázalo. Y dice la historia que cuando lo abraza, el loco queda libre. Y cuando el abrazo viene, rápidamente dejó de supurar la materia, dejó de salir en la materia todos los chismosos allá afuera, el director, todo el mundo, cuando vieron que el loco estaba como un pollo, le abrieron, ahí sí le abrieron a ayudarlo. ¿Qué necesita? Todos los asistentes, le pasándole toallas y todo para limpiar al varón. Ya se habían dado cuenta que había pasado una liberación, era Dios obrando allí, Dios, la gloria de Dios allí. Entonces ahí sí todo el mundo llegó a ayudar, ¿no? Entonces en ese abrazo se cierra, deja de supurar, y todos los que están en la clínica empiezan a ver claramente cómo ese hueco empieza a cerrarse solo. Allí en la presencia de Dios empezó a cerrar solo. O sea, todos los que estaban allí impactados por la gloria de Dios. Y dice, las últimas palabras que le dice el pastor es: hijo, Dios te ama y vine por ti, de parte de Dios, porque el Señor te manda a decir que te va a usar como vaso de honra. Lo mismo que se lo había dicho a solas Dios al pastor: Dios te va a usar como un vaso de honra. Hoy quedas libre y sano por completo. Lo sacan de allí, lo llevan nuevamente ante el médico, le hacen toda la restauración física, emocional, y cuando ya entra a los exámenes nuevamente con psicología, neurología, todo lo que tiene que ver con la cabeza, los médicos se quedaron locos ahora ellos, porque no había cáncer, no había ninguna devastación en su cerebro. Dios lo había sanado por completo. Todas las células, más de 6,000 células que aparecían dañadas, no había ninguna sola. Dice que él tenía el cerebro como un cerebro de bebé cuando salieron los exámenes. Los médicos nuevamente: vuelvo otra vez, autoriza otra resonancia, se llama, otra resonancia, otro TAC, no entendemos qué está pasando. Rápidamente. Y dice que aquel varón acostado en su cama decía: Dios me sanó y los médicos no lo saben, Dios me sanó y los médicos no lo saben. Los médicos corriendo para confirmar la sanidad. Este varón sale y hoy, bueno, ya no está aquí con nosotros, pero fue un fundador de muchas iglesias a nivel mundial a través de su testimonio. El loco de la celda número 8. Ahora, ¿por qué arranco con esa introducción? Porque lo que yo quiero hablarles hoy, y creo que ya no me queda mucho tiempo, es importante que usted lo tenga en cuenta. Dice en Santiago 4, vamos rápidamente allá a la palabra, Santiago 4, porque el Señor nos manda ese mensaje con un propósito. Versículo 1, dice el Señor, ¿ya estamos allí? Quien quiera verse la historia me lo dice, yo ahora le mando el link. Santiago número 4, versículo 1, dice el Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No pueden alcanzar nada, combaten y luchan y no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. El peligro de tener a Dios como enemigo. Una sola puerta que abrió aquel varón a sus 14, 15 años. Una influencia de amistad.
lo llevó a caminar por un desierto, lo llevó a atravesar una gran travesía muy dura, que si no fuera sido por la gracia y la misericordia de Dios, este varón se hubiera ido a una condenación eterna. Les estoy hablando de un médico llamado Jaime Betancourt. Después de su restauración, vuelve nuevamente a su grado, recibe su diploma. Parte de su trabajo secular fue ayudar a muchas personas en su medicina, ayudar a muchas personas en su restauración, pero siempre le decía a las personas y les contaba su testimonio y decía: yo no entendía, yo preparándome mucho tiempo para ser médico y ayudar a muchos, con la droga me estaba también destruyendo, por tener una sola amistad con el mundo, una persona que no le aportaba ni le restaba, simplemente lo consumía por completo. Una sola puerta que abrió. Y dice el Señor: ¿qué significa el mundo para nosotros? ¿Recuerdan que Jesús antes de partir hizo su oración más sobrenatural que hoy nos da cobertura a todos? Él dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, porque están en el mundo, orando por los que estaban y por los que habrían de venir, o sea, nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo en ti. Yo no puedo ser un extraterrestre ni salirme del mundo, porque cohabitamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando yo tengo amistad con el mundo o con personas del mundo, su influencia va a retardar mi relación con Dios. El pecado que trae la conexión con el mundo me aleja de la relación con Dios. Y ¿saben qué me impresiona? No les voy a hablar de lo que usted hace o lo que no hace. No quiero ser cantaletoso. Hoy quiero avanzar a poderles dar la revelación que Dios quiere que usted entienda, porque es el que convence, no yo. Amén. Porque sé que muchos de los que están aquí tienen amistad con el mundo, y no necesariamente porque estén pecando, sino porque hay conexiones con las cosas del mundo. Y usted va a determinar si es así o no es así. Lo que hoy Dios nos va a mostrar nos va a confirmar si yo estoy conectado con el mundo o no. Hay dos batallas que se libran a diario en el reino espiritual. Todos sabemos que tenemos una batalla contra el reino de las tinieblas, ¿verdad? ¿El enemigo de quién? De Dios, Satanás. Todos los días libramos una batalla contra él. Pero aquí la Biblia dice que hay otra batalla: quienes pelean dentro de sí, en sus pensamientos, en sus debilidades, en su carnalidad. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Son de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Primero, ¿cómo identificar si yo tengo amistad con el mundo? Cuando todavía lucho dentro de mí, conmigo mismo, es porque hay conexión con el mundo. Pero cuando estoy en la autoridad y en la posición que Dios me dio, y tengo autoridad para vencer al diablo todos los días, he vencido ya mi primer batalla. Primera señal para identificar. Si yo hoy puedo vencer a Satanás porque ya fue vencido, pero por el Espíritu puedo yo vencerlo, quiere decir que ya vencí mi lucha interna. Amén. Ya combatí y estoy peleando ahora la segunda batalla, que es contra el enemigo de Dios. Pero lo que más me impresiona de esto es lo que significa la palabra constituye. Dice: quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, cuando usted abre puertas al mundo, usted le está declarando la guerra ¿a quién? A Dios. La palabra constituye en hebreo se pronuncia yasat, que significa establecer o determinar una posición. Los que creen que con su pecado Dios los ama, Dios los ama. No voy a decir que no, porque Dios nos ama a todos. Pero si usted sigue consintiendo el pecado por la amistad que usted tiene y la conexión con el mundo, usted está en una declaración delante de ¿quién? De Dios. Soy enemigo de Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios tiene enemigos? Usted va a ver el relato en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, que hacía Dios con sus enemigos. Los destruía. Incluso hubo un
un hombre de Dios que por haber destruido ciertas personas, la guerra contra Abimelech, si no estoy mal, y dejó unas ciertas personas y unas ciertas cosas que guardó, a Dios le pesó también y por eso lo destruyó a él. Porque él le dijo: derrotarás y vencerás todo, no quedará nada vivo. Porque quien es mi enemigo es mi enemigo. Entonces, cuando dice la palabra constituye, está afirmando algo muy impresionante que la iglesia tiene que entender hoy. Usted le está declarando la guerra a Dios cuando usted tiene amistad con cosas del mundo. Eso es lo que significa constituir. Aquí el tema no es cuánto puede esperar más el pecado dentro de mí, sino cuál va a ser esa paga que me dará. Porque el doctor Jaime Betancourt por 7 años libró una batalla, ¿verdad? Muestra el testimonio que por 7 años él pudo con su pecado. Abrió la puerta, pero había algo que lo sostenía a cumplir un propósito, que era su carrera, pero se había olvidado de Dios. La amistad con el mundo le ayudó a reforzarse para que en vez de avanzar con Dios, fuera atrás. Y por 7 años pudo mantenerse firme a pesar de todo lo que vivió y todo lo que aconteció en su vida, hasta que logró su objetivo. Pero tomando el diploma en sus manos, le cobraron su pecado, su cerebro destruido, un cáncer con metástasis en su cerebro. Entonces usted podría estar pensando: Dios me ama, Dios tiene misericordia, Dios no me ha dicho nada por mi pecado, Dios no se molesta por mi pecado porque es repetitivo, la amistad que tengo con el mundo no la conoce nadie más sino yo, lo que hago a escondidas del pastor y de los líderes nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Y usted está en una firme declaración diciéndole a Dios: por mi pecado y mi amistad con el mundo, me declaro en guerra contra ti, soy tu enemigo. Cuando este libro se escribe, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Saben qué significa la palabra adúltero o adulterar algo? ¿Usted ha llegado a probar algo adulterado alguna vez? ¿Algo vencido? ¿Qué pasa cuando usted se toma un medicamento vencido? Va a traer consecuencias. Si usted se come un alimento adulterado o vencido, ¿qué va a pasar? ¿O qué le pasó alguna vez a usted si tomó trago alguna vez adulterado, que es el trago chiviado? ¿Trae consecuencias o no? Todo lo que sea adulterado trae consecuencias. Y el varón aquí en la carta dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que todo aquel que tiene conexión con el mundo se constituye enemigo de Dios? 5 señales para identificar si yo tengo amistad con el mundo. Entonces, primero vimos 2 batallas, ¿sí? Libramos 2 batallas. Una, la lucha que yo tengo en mis pensamientos y en la ley de mis miembros. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy estoy firme, mañana estoy como un huevo. Hoy estoy así, hoy estoy acá. Esa es la batalla que todos los días se libra, ¿sí? Segunda batalla, quien ha vencido toda su lucha interna, el combate que vivimos, y hoy batalla contra quién, contra el diablo. Esa es la segunda batalla. Pero si usted aún así no ha logrado identificar, ahora vamos a mirar 5 señales que van a mostrar si hay amistad con el mundo. Porque usted podría decir: bueno, pero es que ¿qué es amistad con el mundo? Yo me veo a la Rosa de Guadalupe, no creo que tenga ninguna conexión con el mundo. Yo escucho música secular, pero pues no, yo la canto pero no siento nada, entonces no creo que tenga amistad con el mundo. Yo veo películas, etcétera. Usted tiene que estarse retroalimentando en este momento de qué conexión tiene usted con el mundo. Estamos hablando de conexión con el mundo, ya el pecado cada uno lo sabe. Amén. Primer señal, orgullo. Vamos al versículo 5, allí mismo. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero él dará mayor gracia? Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora sí vamos a mirar las 5 señales que dice aquí para identificar si yo tengo amistad con el mundo. Primera, orgullo. Versículo 6 dice: él da
gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Usted no tiene necesidad de pecar para ser orgulloso. El hecho de no estar con Dios y no depender de Dios es orgulloso. Porque hay una dependencia solamente de ti. Yo puedo y yo puedo. Segundo, soberbia. El orgullo siempre va ligado a la soberbia. Una dependencia solamente de mis pensamientos, de lo que siento, de cómo veo hoy la luna. Yo juego mucho con algo que es chistoso, ¿no? Con mi amigo Gustavo, a veces lo recocho, porque en los tiempos de antes decían que de acuerdo a la luna son los comportamientos de muchas personas, ¿no? Y muchas veces lo hemos recochado porque a veces pasa que si la luna está llena, que si está a la media, que si está la luna, que si lo que sea, hay comportamientos. Eso lo creen en unas culturas, ¿sí? Pero aquí está haciendo referencia a la soberbia, que hay muchos cristianos almáticos en la congregación todavía. Una cosa es que tengamos sentimientos, ¿cuántos dicen amén? Pero otra cosa es que los sentimientos nos gobiernen para mal. Esos son los llamados cristianos almáticos. Tercero, humildad fingida. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando mi humildad es fingida, no tengo la capacidad de someterme a Dios. Por eso yo no puedo resistir al diablo. ¿Me entienden? Cuando yo soy humilde y finjo ser humilde ante las personas, Dios sí lo sabe. Pero ¿cómo yo identifico eso en mí? Mi sometimiento está delante de ¿quién? De Dios. Y cuando yo logro estar sometido a Dios, Él me da autoridad para someter ¿a quién? Al diablo. No me asusta nada con el diablo, no le tengo miedo al diablo, siempre estoy listo para sacarlo donde me diga Dios que lo saque, siempre estoy listo para reprenderlo donde me diga Dios que le reprenda. ¿Por qué? Porque he vencido mi primer batalla, ahora soy en mi segunda batalla. Amén. 1, 2, 3, 4. El pecado. Toda amistad con el mundo trae pecado. Ahora sí usted puede chulear qué pecado está consintiendo usted en su vida. ¿Y son muchos o no? Pero como no vamos a hablar hoy de los pecados, cada uno lo sabe. Y quinto, dice más adelante, versículo 8: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Diga conmigo, quinta señal, el doble ánimo. Cuando hay amistad con el mundo, son personas de doble ánimo. Entonces, si en las 5 señales, una de esas yo reconozco, es porque hay algo que todavía me alimenta y no me deja depender ¿de quién? De Dios. Levanten la mano las mamás que alguna vez tuvieron bebé y ese bebé hermoso, o sea nosotros, chupaba teta, ¿recuerdan? Y cuando la mamá es mamá por primera vez, que tiene mucho desconocimiento, esa mamá se acostumbra muchas veces a los niños a darle teta incluso después del año. 2 años le dan teta, 3 años le dan teta, 4 años ya no hay teta, pero le siguen dando teta, ¿sí? Entonces, le siguen demandando tanto la conexión con mamá que no le ayudaron al niño a que dependiera ya del alimento, sino que ya su sistema inmunológico, todo lo que el niño tenía que haber recibido por alimentación externa, que es natural, después de cierto tiempo, no se lo dieron. Por lo tanto, esa leche ya entra adulterada y no desarrolla en él, después de unos 2, 3 años, lo que el niño necesitaba. ¿Me entienden? Entonces, aquí hace referencia a que cuando yo todavía dependo de esa leche y yo no estoy recibiendo lo que Dios me está demandando a mí, tiendo a ser una persona de doble ánimo. Yo recuerdo que mi abuela, no sé, madre, era a los 6 meses de nacido de niño, que le decía, dale la pintica de frijoles. Las abuelas, para las abuelas no sé, pero la crianza era diferente a las mujeres de hoy. Pero las abuelas desde los 6 meses empezaban a darle la pinta de frijoles. ¿Saben qué es la pinta de frijoles? ¿Sí? El caldito. Y el bebé que estaba pegado a la teta, chupando esa leche que no sabe a nada, que es amarga, insípida, le decía a la abuela, quítesela, mija, a la nieta o a
a la nuera, no es que no, son nombres se me bloquean. Quítele esa teta que vamos a darle el caldito de los frijoles. Entonces la mujer decía, no, lo que diga la abuela. En aquel tiempo las mujeres se sometían a las abuelas porque sabían que las abuelas tenían experiencia. Una abuela con 20 hijos, ¿va a tener experiencia o no? Y a todos a los 6 meses les dio la tinta de frijol. Entonces, ¿qué hacía la mujer? Le quitaba la teta y le daba la tintura de frijol. El niño asimilaba y empezaba a desarrollar nuevas necesidades. Y rápidamente eran destetados los niños. ¿Por qué? Porque lastimosamente en aquellos tiempos la mamá soltaba un hijo y ya estaba haciendo el otro. Entonces necesitaba sus tetas listas, bueno, sus senos, perdón. Ahora editamos eso. Necesitaba sus senos listos para el otro bebé. Sí, o sea, era la cultura, no estamos criticando cultura. Pero aún así, sea que tuviera otro bebé o no, las mamás tenían que salir a trabajar, tenían que dejar que los niños dependieran de sus senos y tenían que enseñarles a desarrollar ¿qué? Defensas y que consumieran leche aparte, alimento aparte. Entonces esas mamás que levantaron a esos 12, 20 hijos solos, saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Que no puedan estar con los niños allí. Entonces eso daba que el organismo en las personas de antes se desarrollaran con más fuerzas, con más capacidad. Por eso nuestros abuelos, nuestros padres y nuestras madres, aunque también heredaron maldiciones de enfermedades y generacionales, eran hombres más sanos que nosotros mismos. Eran hombres más fuertes, alimentados con cosas de verdad. Pero no era por la buena alimentación, era porque de temprana edad le enseñaban a tener una dependencia. Hoy no, hoy los niños duran 1 año, 2 años, 3 años con las tetas. Y la mamá puede estar ya hasta sin pezones, pero el niño necesita. Entonces, como ya no sale leche, pues complementémosle la leche con la leche más cara, porque es la que dijo el bacteriólogo o el farmacéutico, lo que sea. Pero cuando no había leche cara, dele la cola de plátano, que eso suple cualquier. ¿O no? La cola de plátano. ¿Cuántos crecieron aquí con cola de plátano? Y véalos, sonrientes, rosados, hermosos. O sea, había que buscar suplemento de una u otra manera, sea la sustancia, lo que usted le diera, pero tenía que enseñarle a los niños a tener una dependencia. ¿Y por qué quiero hacer llamado de atención aquí? Con eso termino, al doble ánimo. Porque una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra de Dios. No hay manera de avanzar, no hay manera de obtener, no hay manera de crecer cuando tenemos doble ánimo en nuestro corazón. No es un problema de carácter, no es un problema de oración, no es un problema de santidad. Es un problema que usted tiene que identificar qué le está alimentando, que está adulterando lo que Dios le quiere dar a usted. Y se llama amistad con el mundo. En todas las áreas, amistad con el mundo. Ahora, ¿por qué Dios nos recuerda esto? Porque nos ama. Porque no quiere el mal para nosotros, y mucho menos que su misma creación, sus hijos, o sea, tú y yo, seamos sus enemigos. ¿Usted se imagina un papá sintiendo que su hijo es su enemigo? ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Que usted tenga un hijo que se ha levantado en rebeldía, un hijo que no lo respeta, un hijo que no lo bendice, ahora su hijo es su enemigo. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? ¿Qué se siente como papá? ¿Duro o no duro? Un hijo quiebra cualquier corazón de un papá. Pero cuando un hijo ya es un enemigo, cuando un hijo te deshonra, habla de ti, cuando un hijo te cambió por el greñudo ese que se la llevó usted, y ahora los dos te odian a ti porque tú simplemente quisiste darle un consejo o hacer algo bien, ya ahora ese hijo es un enemigo. ¿Quiebra o no quiebra el corazón de un padre? ¿Qué se siente? ¿Alguno lo ha experimentado? Levante su mano. Si alguno ha experimentado eso con un hijo, levante la mano. Los que han experimentado eso o han sentido que un hijo se constituye enemigo de ustedes, pueden entonces estar sintiendo o quizás experimentando lo que siente Papá Dios con nosotros.
que cuando usted se hace amistad con el mundo, se separa de Dios. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dios es santo y nos llamó a nosotros a consagrarnos y apartarnos. ¿Para quién? Para Él. Pero más que tu debilidad, tu pecado o tu amistad con el mundo, Él quiere tu corazón porque te ama. Porque Él sabe que tú puedes sostener tu pecado por mucho tiempo, quizás. Él sabe que tú puedes esforzarte en avanzar y estar en la misma condición por mucho tiempo, estancado. No avanzas, no retrocedes. Cuando Dios te confía, te pone niveles mayores, viene un bloqueo a tu mente, porque hay algo que te alimenta y no te deja avanzar. Y Dios como Padre no quiere eso para nosotros. Dios quiere vernos libres, sanos, santificados, restaurados en Él. Pero dice en esta exhortación: ¿o pensáis que la Escritura, o sea Dios, dice en vano que Él ha hecho morar en nosotros su Espíritu y Él nos anhela celosamente? ¿Alguno de ustedes es celoso aquí? Levante la mano los que son celosos. ¿No vinieron a este servicio? ¿Vendrán en la segunda o en la tarde? Los celosos. Es bonito sentir que la persona te cele. Es bonito a veces. Pero ya el celoso continuo o impulsivo ya tiene problemas, que lo podríamos llevar donde el loco de la celda número 8 para que le dé una consejería. Inseguridad, ¿sí? Temor y muchas otras cosas experimenta una persona celosa. Pero cuando hablamos de los celos de Dios, no hablamos de la imperfección de los humanos. Hablamos de una manifestación mayor que el amor. Y es: Orlando, tú eres mío, dice el Padre. Tú me perteneces y no te quiero compartir con nadie. Eso significan los celos de Dios. Arnulfo, tú eres mío. Te compré. Ya el pecado no te puede dar carta porque fuiste libre. Pero soy tan celoso y te amo tanto que no te quiero con nadie ni con nada. Eso significan los celos de Dios. La pregunta es: ¿por qué nos cuesta dejarnos amar tanto de Dios? Si lo único que quiere es lo mejor para nosotros como buen Padre. Somos propiedad de Dios, de nadie más. No le pertenezco ni a mi esposa, ni mi esposa me pertenece a mí. Somos propiedad de Dios. No soy propiedad de mis padres, soy propiedad de Dios. Me compró cuando era esclavo. Me demostró su amor a través de su Hijo Jesús, muriendo en una cruz, aún sabiendo que después de conocerle yo le negaría las veces que fuese necesario. Aún sabiendo Jesús, y lo sabe, que mañana quizás alguno de nosotros va a pecar. Él lo sabe. Y aún así nos ama con amor eterno. Dios puede cambiar cualquier situación. Puede sanar cualquier enfermedad. Puede cambiar cualquier dictamen médico. Puede hacer de un loco desahuciado de días de vida con un cáncer en metástasis, podrido por dentro, ponerlo hoy como hombre y varón a dar las buenas nuevas del Señor. ¿Qué cosa no podría hacer con nosotros y en nosotros entonces? Estamos bien, estamos llenos de Él, tenemos todo lo que Él necesita, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Lo único que está pidiendo hoy es: cierren y corten la amistad que tengan con el mundo.
A veces los cristianos dicen: pastor, dejé de escuchar a Dios. Amistad con el mundo. Pastor, ya no siento a Dios. Hay una conexión con el mundo. Pastor, me da pereza leer la palabra. Hay una conexión con el mundo. A veces quiero ir a la iglesia, a veces no. Hay una conexión con el mundo. No te pido que los quites del mundo, dijo el Señor Jesús, sino que los guardes del mundo, porque los amo. Y con esa misma revelación, quiero invitarlo a que te pongas sobre tus pies para darle gracias al Señor por su enseñanza hoy. Y piensa por un momento, medita en tu corazón. Si vale la pena. Si no ha sido suficiente lo mucho que Dios te ha dicho que te ama. Si acaso te ha quedado difícil entender el sacrificio en esa cruz por ti y por mí. Y que tú puedas decirlo hoy con todo tu corazón hoy: quiero cerrar las puertas que tengo abiertas al mundo, Señor. Que tú puedas reconocer con todo tu corazón que esa conexión te tiene desconectado con Dios. Que eso que tanto te alimenta a diario a través de las redes sociales te desconecta de la voluntad de Dios. Porque es más lo que consumimos del mundo que lo que consumimos de Dios. Y eso nos tiene apartados de Él. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez. Creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que
Nada ni nadie serán suficientes mientras el primer amor no esté en tu corazón. Nada ni nadie será suficiente mientras el primer amor esté en tu corazón. Estoy celoso de amor por mi creación, dice el Señor. Los amo con amor eterno. Los amo por encima de lo que hagan todos los días. Pero no hay nada y no habrá nadie que sean suficientes si ese primer amor no está en nosotros. Hoy tomamos una decisión, Señor, y es reconocer que muchos de nosotros tenemos esa amistad con el mundo, que por eso no podemos tener relación contigo, Señor, porque no hay manera de sentirte, de escucharte, no hay manera de desearte si hay amistad con el mundo, pues estamos constituidos enemigos de ti, Señor. Pero hasta hoy, en el nombre de Jesús, permitiremos esa conexión con el mundo. Renunciamos a toda amistad, renunciamos a toda fuente de alimentación, todo lo que está ingresando a nosotros como influencia diabólica, satánica o que el mundo me esté ofreciendo. Y declaramos que solamente tu Espíritu nos llenará todos los días en el nombre de Jesús. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero que tú me ayudes. Hoy me siento confrontado por tu palabra, Señor, pero más por el amor inmerecido que me das, porque sé que soy un pecador, sé que tengo amistad con el mundo y aún así me amas, aún así envías tu palabra para levantarme y restaurarme en ti y esconderme en ti, Señor, porque salgo de este lugar diferente, con una mentalidad diferente, entendiendo que no hay manera que yo me pueda acercar a ti, Señor, si sigo recibiendo alimento del mundo. No hay manera que mi espíritu esté fuerte si mi alma aún me gobierna por todo lo que se alimenta. Gracias te damos, Padre, por tu enseñanza. Gracias por lo que hiciste con el doctor Jaime Bentancur. Pero sobre todo gracias porque usaste un hombre llamado el pastor Chema, con poder y gloria tuya, Señor, para hacer de este varón algo que solamente podías hacer tú, Señor. Solamente pudiste tú glorificarte en una persona con un cáncer así. Porque instrumento me es escogido este, dice el Señor. Como se lo dijo a Saulo de Tarso, instrumento me es escogido este. Y como te lo recuerda hoy a ti, amada iglesia, instrumentos son en las manos del Señor. No importa las limitaciones, lo que tengas, lo que no puedas, Dios de ti puede hacer una gran vasija de honra en sus manos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.